Bien, vamos a Romanos capítulo 2, hermanos, continuando con el libro de Romanos. Quiero hablarles de el capítulo 12, los que han seguido las enseñanzas. Pues ya vamos, el capítulo 12. Hermanos, ha sido maravilloso ver la bendición que Dios nos ha dado a través de esta carta, de esta epístola del apóstol Pablo. Parece que le falta un poquito más de volumen, Miguel. Y pues hoy vamos a ver Romanos 12, verso 1, y empieza así, dice: así que hermanos, ¿cómo empieza? Así que hermanos, esta palabra así es nos habla de la consecuencia de lo dicho anteriormente. Pablo, del capítulo 1 al capítulo 11, nos habló de cómo Dios salvó a la humanidad a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Y en este capítulo 12 en adelante nos habla cómo debe de vivir el creyente en Cristo. Yo encuentro tres temas en esta epístola. La primera, que el creyente puede entender qué ha obtenido en Dios por su fe en Cristo, ¿sí? Número dos, cómo tomar la vida de bendición que Dios nos ha dado en Cristo, porque podemos asistir a una congregación pero no entender. Y número tres, dónde nos ha ubicado Dios y qué propósito nos ha dado Dios en la vida. Todos tenemos un propósito. Antes pues no lo sabíamos y vivíamos como el mundo vive, según la corriente, pero en Cristo Dios nos dio propósito y cambió nuestra vida. Y ustedes saben mi testimonio, yo jamás soñé antes. Yo conocí al Señor a los 33 años y antes de esos años yo jamás pensé estar predicando la palabra, ni por aquí me pasaba la idea de conocer al Señor. Vivía igual que todo el mundo, ¿verdad? Pero el conocer a Dios transformó mi vida y ya pasaron 40 años, hermanos. Y esta carta nos habla, hermanos, de la bendición que Dios nos ha dado. Por eso es que con mucha razón podemos decirnos bendecidos. Sí, somos bendecidos, hemos sido bendecidos. Usamos a menudo el término Dios te bendiga, es como una costumbre de saludarnos. Pero hermanos, ya Dios nos ha bendecido. Mejor decir Dios te siga bendiciendo. O en algunos lugares te dicen hola bendecido, ¿verdad? Hola hermana bendecida. Hablando de la bendición plena que ya Dios nos dio en Cristo. Pues cómo no, cuando ves el libro de Romanos dice que Dios trató con el pecado. Entonces encontramos que Dios trató con el pecado eternamente. Ya fuimos perdonados, limpiados, justificados, santificados y glorificados. Todo esto es para nosotros. Ahora, Romanos dice que entiendas lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense, el cambio de era, en griego la palabra es aion, que significa época. Entonces en la era mosaica, ¿qué era el sacrificio para presentarse a Dios? ¿Cómo eran las ofrendas a Dios? Eran animales, eran sacrificios muertos, claro. Se mataba el animal y se ponía en el horno, en el altar del holocausto, a que estuviera ardiendo, ¿verdad? Ese era el sacrificio por el pecado. Pero ya cuando vino Cristo, Pablo dice, hermanos, eso ya es pasado, tiempo pasado, ahora tú eres el sacrificio. ¿Y cómo nos ofrecemos en sacrificio? Dicen sacrificio vivo, no sacrificio muerto. Dice Pablo, ustedes son ofrenda grata a Dios a través de su cuerpo. Por eso dice, presenten su cuerpo, ¿cómo dice? En sacrificio vivo. Y dice la palabra, el adjetivo, santo. Y la palabra sinónima es íntegro, recto. Entonces vean ustedes la nueva vida que Dios nos da. Entonces empezamos de veras a tener nueva vida cuando conocemos esto, porque empezamos a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y pues
Ahí empieza la vida en Cristo, cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es el cuerpo? Espiritualmente hablando, ¿cómo se define el cuerpo? Es el vehículo donde mora Cristo. ¿Sí? ¿Quién mora en tu cuerpo? Cristo. ¿Sí? Así es que todos los que estamos aquí somos Cristo. ¿Se entiende? O sea, la gente debe de ver en nosotros a Cristo, en actos, en justicia, en palabra de verdad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Y incluye varias cosas, ¿verdad? O sea, hablando del cuerpo, pues el cuerpo tiene que reflejar la gloria de Dios, porque el cuerpo va a reflejar lo que hay dentro, ¿verdad? Si yo no cuido mi cuerpo, no voy a dar testimonio de la gloria de Dios. Entonces, hoy todos nos pasamos por la regadera, ¿no? Qué rico, ¿no? Vamos a la congregación, ¿no? Y qué bueno por los perfumitos y todo, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos después de tomar la ducha? Nos sentimos renovados, nos sentimos bien, ¿no? Todo dar. Bueno, y buscamos nuestra buena vestimenta, no digo de lujo, ¿verdad? Pero buscamos siempre ser agradables ¿a quién? A Dios. Si ven los requisitos para los ancianos en el capítulo 3 de 1 Timoteo, uno de los requisitos de los ancianos dice que sea decoroso. El anciano, el obispo, tiene que ser decoroso. Ahora, ¿qué es decoroso? Se refiere a su cuerpo, a su vida natural. O sea, que sea de olor fragante hacia la gente, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo visto, si me ducho, cómo está mi casa también, si la tengo pintadita o si la tengo ordenadita, ¿no? Entonces hay una transformación gloriosa. Por eso Pablo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, íntegro. Dice que el cuerpo es del Señor. ¿Sí? Entonces imagínate, si tú le entregas tu vida al Señor, le entregas, Él redimió tu espíritu, le entregaste tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo es de Cristo. Entonces yo tengo que honrar a Dios con los actos de mi cuerpo. Por eso Pablo habla mucho del cuerpo, ¿verdad? Porque es a través de este vehículo que la gente va a ver que Dios está con nosotros. Y dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto en el entendimiento, es su culto racional, porque ya estamos en otra era, ya no hay sacrificios de animales, ¿verdad? Jesucristo trató con el pecado para siempre, eternamente para siempre, y nosotros cada día nos presentamos a Dios, le honramos a Dios, como dice aquí, ¿verdad? Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Ahora dice el verso 2, no se conformen a este siglo. Y les digo, la palabra siglo es aión y se refiere a la era del pecado. El pecado reinó para muerte, dice la Biblia, desde Moisés, desde Adán hasta Moisés. ¿Cuándo termina Moisés? ¿Cuándo terminó Moisés? Cuando fue destruido el templo, hermanos. ¿En qué año fue destruido el templo? En el año 70, entonces estaba profetizado, ¿verdad? Entonces el pecado reinó para muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces se inaugura un nuevo aión, era. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Siglo también se traduce como siglo. Entonces ya no vivimos en la era del pecado, vivimos en la era ¿de qué? Del perdón total, ¿sí? Del perdón completo. Dice, no se conformen a este siglo, porque todavía vivían en la era del pecado. Los dos pactos se encontraban en transición, ¿verdad? Porque la iglesia adoraba en el espíritu, los judíos seguían adorando en la carne, con sus sacrificios de animales. Entonces Pablo dice, hermanos, este pasaje es muy importante, dice, no se amolden a esta forma de ser, de donde Dios nos ha sacado, donde Cristo nos ha sacado, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Sino, ¿qué dice? Usa la palabra transformaos, ¿sí? Y transformar viene de la palabra metamorfosis.
cuando un gusanito pasa de gusanito a sufrir una metamorfosis, una mariposa, ¿verdad? Esa es una metamorfosis. Bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, Dios no reformó, sino hizo una metamorfosis de la muerte a la vida. Así es lo que hace el Señor. Por eso dice, no se amolden a este siglo. Y claro, lo tomamos para la vida del mundo, ¿verdad? El mundo sin Cristo, ¿verdad? No se amolden al mundo sin Cristo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Dice que tienes que renovar tu entendimiento. Qué bueno por Google. Por favor, busquen entendimiento, definición de entendimiento en Google. Y alguien que lo pase a leer. Es que se me olvidó mi celular. Salí corriendo. Tiene 4 acepciones, pero es la primera, tiene 4 acepciones. Por ejemplo, una acepción es cuando dicen ellos tienen buen entendimiento, quiere decir que llegan a acuerdo. Pero vamos a ver qué es entendimiento, sí. Es correcto. Facultad de la mente que permite, ¿qué permite? Aprender, entender o razonar. Esa es la definición, es la definición. Ajá, bueno, es otra acepción. Esta se acerca a lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Es poner nuestra mente a trabajar, que entendamos lo que leemos. ¿Cuántos saben que leer la Biblia es difícil? ¿Es difícil, sí o no? Muy difícil. Es más, a veces leemos y nos equivocamos, ¿no? Porque usa palabras arcaicas o antiguas. Bueno, pues hermanos, esto está sucediendo a muchos hermanos de este tiempo. Leen y no entienden. Entonces, tenemos que entender lo que leemos. Y si no entendemos lo que leemos, debemos de preguntar al que sabe más. Claro que hay pasajes difíciles, poquitos de la Biblia que pues, son difíciles de entender. Pero una regla de la hermenéutica es que lo oscuro se va a revelar a través de lo clarito, ¿verdad? O por el contexto. Entonces, lo que sucede en muchos de nosotros es que leemos y no entendemos, debemos de entender. Ustedes recuerden aquel pasaje cuando aquel funcionario está leyendo el libro de Isaías, viene en su carro de ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor jalado por caballos, y está leyendo Isaías, y el Espíritu le dice a Felipe, arrímate a ese carrito, ¿verdad? El etíope, exacto, y le dice Felipe, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo Isaías. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no me explican? Y dicen que Felipe le empieza a enseñar y lo lleva a ese pasaje, ¿verdad? Entonces necesitamos eso. Si no sabemos entender, debemos de preguntar. ¿Por qué? Porque es importante para que no tengamos ideas erróneas de lo que Dios ya nos dio en Cristo. Un ejemplo, todavía mucha gente vive en condenación. Ya la obra de Cristo ya fue aceptada por el Padre. El perdón ha sido total. Todavía hay gente en las congregaciones que vive en condenación. ¿Lo crees? Viven condenados. Es que Dios jamás me va a perdonar este pecado que yo cometí hace 20 años. Pues no es cierto. O sea, quítate esa idea. Ya Dios te perdonó. ¿Qué crees? Todo. Consecuencias no perdona. O sea, cada situación complicada, ¿qué va a producir? Consecuencias. Bueno, Dios trae el perdón, las consecuencias van a seguir, ¿verdad? Pero mucha gente vive atormentada porque si Dios no me perdonó, bíblicamente ya Dios perdonó, ya quitó el pecado de en medio. Es más, hasta los de allá afuera, los que no conocen a Dios, ya Cristo perdonó ¿a quién? A todos. Pero ¿quiénes disfrutamos la salvación? Los que seguimos a Cristo, los que lo entendemos, ¿verdad? Entonces, es importante entender todo el consejo de Dios. Entonces dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que compruebe cuál sea, yo entiendo, para que compruebe cualquier persona, cuál sea. El letrado, el no iletrado,
cualquier persona lo puede entender, cualquier persona puede venir a Cristo, dice, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo habla aquí cómo entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces Pablo hace énfasis en renovar nuestra mente. Todas las epístolas hablan de lo mismo. Pablo trata de llegar al corazón. Efesios 4:22, de favor, 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ya estás en Cristo, olvídate del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo, ya deja ese antiguo hombre. Verso 23. ¿Cómo lo vas a dejar? Dice, y renovaos, ¿en dónde? ¿Renovaos en dónde? Vamos a entender, ¿y renovaos dónde? ¿Y qué es el espíritu? Vamos a entender, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está diciendo Pablo? El espíritu transforma la mente. ¿No? Dice, renovaos en lo profundo de tu mente. O sea, dice, no busques una renovación superficial. ¿Renovaos en dónde? En la médula de tu mente. Eso se refiere, ¿sí? O sea, hablar, dice, renovaos en el espíritu de la mente. Significa, ve hasta, renueva todo tu mente, todo tu entendimiento. Es decir, aquí no hay medias tintas, no hay 90%, es 100. En Cristo somos 100. Entonces Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, verso 24, del nuevo hombre, que habla del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos de quién. ¿Quién es el nuevo hombre? Jesucristo. Jesucristo nos pasó su naturaleza humana divina, revestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a renovar nuestra mente? Hasta la médula. Tenemos que quitar todo lo que esté estorbando. Imagínate, yo 30 y tantos años oyendo, bueno, desde muy chico, ¿no? Mis papás, bueno, no conocieron del Señor. Entonces, de alguna manera nos metió una creencia, aunque yo no fui muy adicto, pero yo tenía las oraciones aquí. Aquí estaban las oraciones. Entonces llego al Señor, están las oraciones, ¿no? Antiguas. Pues ¿cómo se fueron quitando? Pues con la palabra de Dios, ¿no? Pero había ahí las formas antiguas, ¿no? La adoración antigua, la idolatría mariana, ¿sí? Más imagínate, somos 7 hermanos del primer matrimonio de mi papá. Y 3 hermanos se llaman, tienen el nombre, una es Juanita y 2 Juanes. Entonces, mi hermana Juanita y uno es Juan Margarito, el otro es Juan Mariano. ¿Me entiendes? Porque ¿quién era la adoración, verdad? Sí, a alguien que se llama Juanita, ¿no? Entonces era una, pues es una herencia, ¿no? Que viene. Pero llegas al Señor, claro que yo nunca fui adicto, ¿no? Pero claro que sí había esa enseñanza. Vienes al Señor, se caen las vendas de los ojos, ¿verdad? Y empiezas a adorar a Dios como Dios quiere, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Pero empieza esta renovación. Y dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es necesario conocer, ¿sí? Necesitamos por lo menos leer la Biblia un día en tu vida, por lo menos una vez, ¿sí? Conocer toda la Biblia. No para que prediques, sino que tengas un concepto de todo el consejo de Dios. Y una buena práctica que un hermano me platicó, que él se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Y todos los días lee 3 capítulos. Entonces ya ha leído la Biblia ¿cuántas veces? Pues mínimo unas 4, ¿no? Pero él todos los días lee ¿cuántos capítulos? 3. Es buena idea, ¿no? Si es que llévate
llévate el consejo, ¿verdad? Y entre más leas, pues más vas a conocer, porque necesitamos el conocimiento, necesitamos la inteligencia espiritual. ¿Y cómo viene la inteligencia espiritual? De la palabra de Dios. ¿Alguien tiene inteligencia matemática? ¿Sí? Entonces, el de inteligencia matemática, ¿qué libros lee? Pues de cálculo avanzado, ¿verdad? Es diestro, ¿no? Tiene inteligencia matemática, pero nosotros somos llamados a tener inteligencia espiritual. ¿Y cómo lo obtenemos? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense que los judíos fueron muy estrictos en desmenuzar la ley mosaica, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y encontraron 613 mandamientos. Entonces son muy estrictos. Encontraron en toda la ley de Moisés, ¿cuántos mandamientos? 613, ¿verdad? Entonces, y dicen, aquí está uno, aquí está otro, 613. Pues era complicado aprender los 613. Hubo un profeta, no me acuerdo cómo se llamó, que la redujo a 3 mandamientos, ¿no? Que ames misericordia, que hagas el bien, etcétera. Pero viene Jesús y reduce la ley en 2. 2 mandamientos, nada más. Pero eso es inteligencia espiritual. O sea, que tú conozcas primero la palabra de Dios. Número 2, que la entiendas. Esa es inteligencia espiritual. Ahora, conocemos. Conocimiento sin entendimiento, ¿a qué es igual? Conocimiento más entendimiento, así es. Pero conocimiento sin entendimiento, ¿a qué es igual? Conocimiento sin entendimiento. Solo información. Solo información. O sea, entonces casi sería 0, ¿no? Conocimiento sin entendimiento igual a 0. Entonces necesitamos conocimiento y entendimiento. Entonces, te digo algo. La gloria del conocimiento va a ser el entendimiento. ¿Cuál es la gloria del conocimiento? El entendimiento, ¿sí? Entonces, conocemos, vamos a entender. Ahora, ¿cuál es la gloria del entendimiento? ¿Qué produce el entendimiento? Sabiduría, excelente. La gloria del entendimiento es sabiduría, ¿sí? Y la gloria de la sabiduría es libertad en Cristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, debemos ser personas libres de todo temor. Cristo vive en nosotros, amén. De todo temor, hasta de la muerte, ¿no? Que nadie la vamos a librar, ¿no? Pues no tiene que imponerme ahí ay, ya me voy a ir, pues te toca, ¿no? Y le esperaremos con decoro, ¿verdad? Pero vivir cada día que nos dé Dios, felices, amén, libres de temor. Pero ¿qué hace esto? El conocimiento de Dios produce vida, ¿sí? El conocimiento de Dios te quita el temor. El conocimiento de Dios te hace ver que Dios está en ti y contigo. Y lo vemos en sus manifestaciones todos los días. Entonces, Salomón dijo, Proverbios 9:10. Fíjense que cómo definió el entendimiento Salomón. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Sí? Fíjense qué maravilloso. ¿Quiere ser inteligente? Dice, el conocimiento del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Pues es Dios, el eterno Dios, ¿verdad? A Él debemos de conocer. ¿Y cómo lo conocemos? A través del Señor Jesucristo. Como les decía Pablo en todas las epístolas, hermanos, el tema es, hermanos, pónganse listos. Efesios capítulo 1, vayan a Efesios capítulo 1, verso 15. Efesios 1, 15.
Por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Les dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría. ¿Qué más? Y de revelación en el conocimiento. ¿De qué está diciendo Pablo en espíritu de sabiduría? ¿Qué es eso? Dice que sean entendidos, les da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es ese entendimiento. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo se llama eso? Entendimiento pleno. Entendimiento pleno. Que podamos, nosotros como creyentes, podamos explicar a otras personas lo que ya Dios hizo en nosotros. Cuando llegamos al Señor, tenemos muchas dudas. Y lo vemos, mucha gente recibe a Cristo 10 veces, 20 veces, ¿no? Dice, por si no me lo valió la primera vez. O si no me escuchó y estaba distraído, ¿verdad? Eso ha pasado, ¿sí? Y pasa. Pues, ¿qué tal si no me oyó? ¿O qué tal si no me ha perdonado esa maldad que yo hice, no? No, tenemos que decir, ya el Señor te hizo totalmente libre. Y hay que enseñarle las Escrituras. Vayan a otra escritura que está en Efesios 3, verso 15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Hijo, es tremendo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? ¿En dónde? En el hombre interior, en tu espíritu, por su espíritu, por el Espíritu Santo. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados, ¿qué es arraigados? Anclados, echamos raíces, ¿no? Una vez que conocemos a Cristo, nunca nos vamos a ir, nos vamos a profundizar como la palmera, vamos a tener raíces como la palmera, ¿verdad? Así dice, creo que Salmos 84, o sea, estaré firme como la palmera. ¿Por qué se pone a la palmera como ejemplo? Porque lo que ves a la palmera de fuera lo tiene de raíz hacia abajo. Entonces ves las grandes que tienen 6 metros de altura, ¿de cuánto es la raíz? 6. Ningún viento lo va a sacar esa palmera. Así debemos de estar nosotros, ¿cómo? Arraigados, ¿sí? Arraigados, cimentados, donde viene la palabra cemento. Tú formas la pasta de cemento, le echas, al otro día, ¿qué le pasó? Está sólido. Para quitarlo hay que meter el marro y el cincel. Bueno, fíjate lo que hace el Señor. La palabra hace que te arraigues y te cimentes. Pero dicen ¿qué? En amor, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, viene la enseñanza, verso 18, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, sean capaces de comprender, de entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dice que esto es tu ocupación. Claro, el amor de Dios es inescrutable, ¿verdad? Pero lo sigues experimentando día a día, ¿verdad? Entonces esa es la revelación que Dios nos ha dado. Como les decía, llegamos al reino, hay que abrir el entendimiento, ¿verdad? Ahora, se supone que conocemos al Señor. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Correcta, semejante a Cristo. Pero Pablo dice, hermanos, hagan esto, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que pues, debemos de vivir como Cristo, es decir, ya no hay ley. El cristiano es regido por el amor, pero el amor de Dios. Y Pablo dice, si hablando de la ley, lo dice creo que Romanos 13, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que no adulterarás, no hurtarás,
no codiciarás, y todo mandamiento se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios ya nos incrustó en su reino, pero debemos de entender qué demanda Dios de nosotros. Y número 3, Dios te salvó, te da propósito, porque antes vivíamos sin propósito, ¿verdad? O sea, vivíamos como las canicas, ¿verdad? Locas y por todos lados, ¿verdad? Según el empujón del aire, para allá íbamos. Hoy hay un buen negocio y te llegaban y te enseñaban las pirámides, te estafaban tu lana, ¿verdad? Bueno, ya perdí, ahora por allá, otro fracaso. Pero llegas a Dios y el Señor te planta en una familia. Es lo que habla Romanos 12, ¿verdad? Empiezas tú a convivir con el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 4 de Romanos 12, hijito, de favor, del verso 3. Verso 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes. Ahora les digo algo, la iglesia del tiempo de Pablo estaba formada por muchos judíos y gentiles. Y calculo que en cada iglesia había más gentiles que judíos. Entonces había presunción, como hablamos en las enseñanzas pasadas. Entonces los judíos se jactaban: nosotros somos el pueblo de Dios, tuvimos a Abraham, o sea, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Ustedes estaban huérfanos, ya me imagino las pláticas, ¿no? Ustedes vinieron porque nosotros fuimos los primeros en llegar al Señor. Y los gentiles, pues no importa, fíjate, tú pasaste siglos y Dios en un día me salvó. Discusiones cristianas, ¿no? Entonces había orgullo. Por eso, ¿qué les dice Pablo? Les digo, hermanos, por la gracia que me es dada, ¿cuál de ustedes que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener? Sean humildes. Pues claro, la humildad, tú vienes del mundo donde aprendiste a maltratar a la gente, a dominar, a que la gente hiciera lo que tú querías, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tuvieron un jefe drástico en el trabajo, injusto? ¿Alguien? Sí, cierto, pero drásticos, drásticos, que te decían: ¿para cuándo me lo entrega? Le digo, pues 3 días, no, ¿cómo 3 días? Pues es que es mucho trabajo. Decía, las noches son largas, no me interesa, me lo entrega mañana. ¿Y qué tenías que hacer? Pues tenías que hacerlo, porque de ese empleo dependía tu seguridad económica en ese tiempo, ¿verdad? Pero tuvimos jefes, bueno, yo experimenté jefes algo fuertes y les aprendí las malas mañas, ¿sí? Porque dice la Escritura, fíjate, que las malas mañas se pegan rápido, ¿no? Entonces yo digo al Señor, cambia tu forma de pensar. O sea, no es con latigazos, ni a patadas, ¿no? Y ofensas, no. ¿Cómo sería Cristo como jefe? Paciente, ¿verdad? Amoroso, paciente, ¿no? O sea, hay una transformación. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hermanos, cambien. Ya estamos en Cristo. No seas presumido. Tú no tienes unos dones, pero hay un hermano que tiene otros dones que tú no tienes. A eso se refiere Pablo. Dice aquí, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo, y aquí está la clave, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo compara la iglesia de Cristo con un cuerpo humano, donde cada órgano tiene una función única, diferente y necesaria para todo el cuerpo. Mi corazón no ha dejado de latir durante esta media hora que estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Ahí está mi corazón, mis riñones están trabajando armónicamente, ¿verdad? Estoy moviendo mis manos porque mi cerebro me impulsa a moverlas. Yo tengo deseo de mover las manos. Fíjense cómo trabaja el cuerpo. Coordinado, ¿no? Pues así es la iglesia. Debemos de trabajar coordinados, porque somos un cuerpo. La iglesia es un organismo vivo, tiene vida. ¿La vida de quién? De Cristo. Entonces, hermano, nos da propósito.
Tú tienes dones, tienes talentos. Dios te dio dones espirituales y te dio talentos naturales. ¿Cuáles son los talentos naturales? A ver. Sí, ¿como cuáles? Y que se usan en la iglesia. La música ¿es talento natural o es espiritual? Natural. Alguien es muy bueno para la música, ¿no? Tiene el ritmo aquí. ¿Sí? Y hay gente rítmica que no va a ser músico nunca. Se pierde en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay talentos, hay dones. Entonces Dios nos salva para que tú apliques tus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. De esto habla todo el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Entonces dice que nos llevemos bien. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos. Hermanos, trátense bien los unos a los otros, ¿sí? Si alguno tiene queja uno contra otro, perdónelo de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Concluye Pablo el capítulo 12. No sean vencidos de lo malo. Venzan con el bien el mal. ¿Sí? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabecita. Va a decir, este cuate lo ofendo y ahora me está dando de comer, me está dando de beber. La amargura es algo terrible. Dice que tienes que desechar la amargura, ¿verdad? Y yo estaba analizando en la Biblia cuánta gente amarga hubo en la Biblia. Hay gente amargosa que terminó su vida mal por amargura. Ejemplos, a ver. No, desde Génesis, vamos a ver. El primer amargado de Génesis, Caín. Se enojó porque su hermano era más entendido, ¿no? Para ofrecer las ofrendas. Ustedes saben lo que le pasó, ¿verdad? Y luego, ¿quién sigue? Esaú, de los grandes, Esaú, ¿verdad? Amargó su vida. ¿Cómo terminó? Terminó mal. Y hermanos, fíjense que hay un pasaje de un hombre llamado Ahitofel. Fue uno de los consejeros de David. Y Ahitofel se quitó la vida, se suicidó. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasó con este cuate, no? Fíjense, ya investigando, Ahitofel fue el abuelito de Betsabé. Ustedes saben quién fue Betsabé, ¿verdad? Fue Betsabé, aquella mujer que tomó a David, se la quitó a Urías, porque era una mujer casada, y David cometió una serie de tropelías terribles, pero el abuelito era Ahitofel. Entonces el abuelito, por lo que se ve, quedó lastimado por esa actitud del rey. Sin embargo, se desempeñó como consejero, y ahí estuvo esperando el día de la venganza. Fíjense, esperaba vengarse, y Absalón se rebela en contra de su papá, contra David, y le quiere quitar el reino, ¿verdad? Entonces Absalón junta a un montón de gente de a caballo que va con él, y parece que va ganando Absalón. Y Ahitofel se une a Absalón. Dice, oye, qué bueno, o sea, todo dar que le quitaste el reino a tu papá. Y como sabían que era un buen consejero, le piden consejo a Ahitofel. Oye, a ver, Ahitofel, ¿qué vamos a hacer? Porque Absalón quería acabar con su papá. O sea, quería el reino. Y le piden consejo a Ahitofel, y da un consejo, dice, el acertado consejo de Ahitofel, pero Dios lo frustró. Y le dice, tienes que hacer esto, algo abominable, lo puedes leer en la Biblia. Pero piden consejo a otro. ¿Tú qué opinas? Creo que era Usita, un tal Usita. Y él da otro consejo y dice, creo que es mejor el consejo de Usita. Entonces, ¿qué hace Ahitofel? No se admite su consejo. Se va a su casa, se suicida. ¿Por qué? La amargura, o sea, nunca perdonó a David. Claro, lo que hizo David fue terrible. O sea, toma Betsabé era la nieta de este consejero.
Lo que yo entiendo es que este hombre siempre trató de vengarse, ¿verdad? Siempre dijo, va a llegar el día de mi venganza. Cuando llegó y se frustra, ¿qué hace? Ya me voy, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? No seas vencido de lo malo, se dejó vencer por el mal, ¿verdad? Sino vence el mal con el bien. Claro que en ese tiempo, hermanos, pues no conocían a Cristo. Hoy conocemos a Cristo. Somos más dichosos que la gente de la ley. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos puso en un cuerpo para dar fruto, para realizarnos como hijos de Dios. Todos tenemos dones, tenemos talentos. Yo anhelo que se levanten predicadores, que maestros que lean la Biblia, que le entiendan la Biblia, que haya predicadores. En lo que habló Marco, que el reino se vaya extendiendo. Pues ¿qué hizo el Señor con cada uno de nosotros? Nos separó del mal, nos dio vida nueva, nos dio propósito. Amén, hermanos. Prolongó nuestra existencia, yo lo digo por mí. Se ha prolongado mi existencia. Si ustedes vieran mi vida, hubieran visto mi vida hace 40 años, hermanos, terrible, pero Dios que hace milagros me transformó y aquí estoy. Amén, hermanos. Y Dios lo hace con todos. Dios no tiene favoritos ni tiene consentidos. ¿Quieres? Es para ti. Los milagros son para ti también, son para todos. Amén. Pero ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de tu mente. Entonces, la ignorancia hay que echarla fuera. La ignorancia produce oscuridad, exacto. La verdad de Dios te alumbra, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos alumbra a través de la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos esta bendición de estar reunidos, glorificando tu nombre, Señor, de lo profundo de nuestro corazón, Señor, en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición plena que reposa sobre nosotros, Señor. Desde que te hemos conocido, hemos conocido de la bendición plena que ya tenemos en Cristo. Aún, Señor, lo sabemos que no podemos orar. Señor, bendícenos. Podíamos orar, pero sería no conocerte. Ahora podemos orar y decir, Señor, gracias porque he sido bendecido. La bendición está conmigo en todo tiempo. Te damos gracias por una semana más de bendición. Señor, guía nuestras vidas por los senderos de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús.